Bien, ante todo, buenos días. Reciban el saludo de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Hoy continuando una sesión más del curso asignado, ¿no? Herramientas metodológicas para la investigación científica. El título de nuestro trabajo de hoy se llama Lineamientos estructurales en la investigación científica, ¿verdad? Lineamientos estructurales en la investigación científica. En principio, la investigación científica tiene como objetivo buscar, primero, la identificación del estudio sistemático, programático, de un problema científico. Y en segundo lugar, tiene como objetivo la claridad en la investigación. Es decir, la investigación tiene que ser diáfana, transparente. Esto no solamente le da seguridad al investigador, sino le da una facilidad para que pueda desarrollar su investigación. Desde los tiempos kantianos, es decir, a partir de Kant, el objeto de investigación no era otra cosa que la aprehensión, tautológicamente hablando, de la cosa. Es decir, Kant planteaba que el conocimiento del ente, sea conocimiento material o un conocimiento subjetivo, tenía que ser a través de la aprehensión, el acercamiento a la cosa. Y fundamentalmente el desarrollo empírico de ese conocimiento. Esto es, que no podía haber un conocimiento fáctico si es que no utilizabas el método científico de acercarte directamente al objeto de investigación. Hegel, por lo contrario, planteaba que el conocimiento podría ser llevado a través de la abstracción, no necesariamente un acercamiento a la cosa, es decir, a lo empírico. Los que han visto a Karl Larens, con la diferencia de Karl Popper, lo que han visto, lo que han leído, los materiales que dejé para el día de hoy, pero por X razones no han podido ustedes terminar la lectura, ¿no? Pueden diferenciar que los modernos, entre comillas modernos, investigadores de la ciencia, entre ellos Karl Larens, que fue un filósofo y jurista alemán, ¿no? Profesor de las dos más grandes universidades de Alemania, que es Kiel y Múnich, enseñaba, Karl Larens, que la metodología que debería seguir el derecho era la propuesta por Savigny, es decir, que sea una metodología histórica por el cual el investigador tenía necesariamente que utilizar todos los antecedentes históricos que habían sucedido en la demarcación de dicha investigación. En cambio, Popper, ¿no?, planteaba que la investigación era a través de la inducción o de la deducción. A ver, ¿quién? De la inducción. ¿Su apellido, señor? Ponle 18. A través de la inducción. Popper, nunca se olvide. Y esa inducción era un trabajo de abstracción. Claro, de abstracción sobre la cosa,
O sea, no era que Popper era un kantiano, porque al final el conocimiento kantiano y el conocimiento hegeliano se unen para la ciencia del derecho, ¿no? ¿Cuál es su tesis, doctora, de usted? Sí, su tesis. Rapidito, rapidito. No sabes el nombre de tu tesis, ya. Tu tesis, ¿cuál es tu tesis, tu título? El análisis comparativo entre los delitos de feminicidio y parricidio, a partir de sus agravantes. Parricidio Feminicidio. y feminicidio. Análisis comparativo. De hecho, ¿que es un trabajo sociológico o dogmático? Dogmático. Es dogmático. Es sociológico. Tengo mis dudas. Ahí vamos a desarrollar tu proyecto. Tengo mis dudas, ¿ah? Análisis comparativo entre... De los delitos de feminicidio y parricidio a partir de sus agravantes. Cuando hablamos de agravante, ¿estamos hablando de qué? De jurisprudencia, pues. Porque hay agravantes genéricas y agravantes específicas. ¿Cuándo le impone la agravante genérica? ¿Cuándo le impone la agravante específica? Obviamente, ¿a dónde tienes que recurrir? ¿A dónde tienes que recurrir? A la jurisprudencia, ¿no? ¿Y la jurisprudencia no es un marco empírico? ¿O es un marco deductivo? Empírico. Entonces, el trabajo no solamente es ser un kantiano o un hegeliano, sino se utiliza... Abrí la puerta. Se utilizan los dos métodos de interpretación, ¿no? Ustedes eso ya lo han visto en filosofía del derecho, ¿no? Entre lo que es el análisis kantiano y hegeliano, ¿no? Lo han visto en filosofía del derecho, han llevado ese curso el año pasado, ¿sí? Ok. Entonces, en esa línea, podemos decir que este modelo, y no voy a entrar tanto en Karl Arens, ya, porque como no lo han leído, vamos a tener ciertos problemas para la participación. La próxima clase se hizo obligatorio Karl Arens, ¿no? Le voy adelantando que Karl Arens utiliza el método histórico de Chavigny, ¿no? Es decir, estudiar los antecedentes para la investigación científica. ¿Y qué importante es esto? Porque cuando usted, por ejemplo, ¿cuál es su tesis, doctora, que usted está entrando recién? Su tesis. Te presenté como... No, ahí nomás, no sabe usted su tesis. Nombre, hermano. Sí, gobernanza ambiental. ¿Perdón? Gobernanza ambiental. Gobernanza. Ambiental. ¿Así a secas el nombre de la tesis? No, el nexo. El nexo de la gobernanza ambiental. Doctor, recién yo me he matriculado. Ya, también señorita, perfecto. El nexo, me importa el tema, tome asiento. Sí, el nexo de la gobernanza ambiental. El nexo de la gobernanza ambiental. Habría que revisar, no sabemos si es dogmática o sociológica, ¿no? Habría que analizar el problema de investigación. Entonces, cuando nosotros ya, desde el momento que le damos el título a nuestro trabajo de investigación, estamos encontrando, sin darnos cuenta, tres factores. Hipótesis, anote, hipótesis, variables y la justificación. De ahí nomás, ¿ah? O sea, del comienzo encontramos hipótesis, variables y justificación. Desde el título de nuestro trabajo de investigación. Por eso hemos dicho al comienzo que tiene que ser claro y diáfano, ¿no? Porque también, como hemos señalado en la clase anterior, para los que vinieron y para los que no, para que tomen en cuenta, se entiende que si es diáfano, transparente, el título está vinculado al problema principal. Y como consecuencia de ello, el problema principal tiene que tener variables, porque son parte de la hipótesis, ¿no? Una hipótesis sin variables, dependientes o independientes, eso lo vamos a ver más adelante, va a ser oscura la investigación. A ver, vamos a poner nota al que responde esta pregunta. ¿Y por qué? Si no tenemos claras las variables dependientes o independientes, la variable dependiente es aquella que va a depender de la investigación en la hipótesis, y la independiente aquella que surge de la nada, y usted se encuentra de repente con
respuestas de otros dogmáticos del derecho que usted no lo había considerado y que ataca su objetivo de su investigación, de repente en el cuarto, quinto capítulo, ¿qué habría sucedido? ¿Qué habríamos hallado? De acuerdo a la clase anterior. ¿Qué habríamos hallado? Levante la mano. Levante la mano. Ronald Sánchez. No, claro, también Sánchez. ¿Qué habría sucedido? El falsacionismo. ¿Ah? El falsacionismo. El falsacionismo. Anoten Ronald Sánchez 18. Habría surgido un falsacionismo. Y por ello habría que denegar nuestra tesis. ¿No es cierto? Al contrario, es más científica. Es más científica. Pero para ello, como ya hemos desarrollado con objetivos, y una de las consideraciones de los objetivos es que los objetivos no son necesariamente prescindibles, ¿ah? O sea, pueden variar en la investigación. Tendremos que agregar, ¿qué cosa? Un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo. Entonces, aquella idea de algunos... Adelante, por favor. Aquellas ideas de algunos metodólogos, ¿no? Que dicen, no, que la tesis tiene que ser una tesis moderna, tiene que ser una tesis que de pronto esté en vigencia y que de pronto no trate sobre temas concretamente tan prácticos, sino que le dé una dosificación científica y empírica y por lo tanto, traducido al castellano, por lo tanto no puede ser algo que puede ser variable a través de un decreto legislativo o una propuesta de legislador. Caso criminalidad organizada, por ejemplo, ¿no? Criminalidad organizada, ya ha habido hace poco, un mes, ha habido en crimen organizado ha habido hace poco una modificación. El 317 prácticamente quedó débil. No. Y ahora se está planteando, hay una propuesta del Congreso, ¿no? Hay 10 proyectos para darle más dosificación de lo que tenía el 317. Entonces, si alguien diría, oye, no te metas a trabajar el 317 porque esto está cambiando, ¿no? Hoy el legislador dice una cosa, mañana dice otra cosa, de acuerdo a la política, ¿no? Si queremos liberar a Chibolín, pues sacaremos una ley especial para Chibolín, o algo parecido, ¿no? Porque esa es la historia del legislador peruano. Lamentablemente esa es la realidad. Yo no soy político, yo soy un científico, y digo lo que pasa. No por eso tu tesis no tenga valor. No por eso. O sea, no necesariamente no por eso tenga valor, no tenga valor. Porque usted puede trabajar cualquier tema del derecho que va a traer como consecuencia de pronto una futura modificación y usted, de acuerdo a la tesis de Popper, agrega otro capítulo. Y subsana esa idea no, que mi tesis ya pasó de moda, no, que he encontrado varios autores que hablan lo mismo. No, otro de los elementos importantes es, además de la claridad, la identificación, anoten, del tesista con su tema. Es decir, el investigador tiene que identificarse con su tema, empalacar, la famosa empalacamiento, ¿no? Con el tema. Y no porque tenga la misma idea de tal o cual autor, sea la consecuencia igual. Porque todos tenemos diferentes formas de pensar. A partir de que este diseño sea trazado con un plan de ejecución. Y ese plan de ejecución, ¿dónde lo encontramos? En el título, en el problema, en el estado de la cuestión o en los objetivos. ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién dijo objetivos? Apellido 18. En los objetivos. Los objetivos tienen que estar claros, porque a partir de ahí vamos a diseñar a dónde vamos, como dije en la primera clase, ¿no? ¿Qué buscamos de nuestra tesis, ¿no? ¿Qué cosa queremos encontrar? ¿Cuál es nuestro aporte científico?
proponer un plan de trabajo, ¿no? Ese proyecto de ejecución tiene necesariamente que contener datos empíricos y estos datos empíricos se dividen en dos partes: conocimiento noxiológico y epistemológico. Noxiológico, que adelante, y epistemológico. Si no tiene ello, no será una tesis, sino será un artículo de investigación. Esa es la diferencia entre un artículo y una tesis, ¿no? Como dice la doctora, eminentemente teórico. Aún las sociológicas tienen que tener una base teórica. Alguien me diría, profesor, pero en las dogmáticas también tenemos que tener algunos enlaces sociológicos. Claro, un cuadro de sinopsis, un enfoque documental respecto a una estadística mínima, no necesariamente, ¿no? Mínima, que de pronto determine tu capacidad de investigación en el campo del conocimiento nociológico, o sea, el teórico. Evidentemente, la técnica que usted va a utilizar va a ser una técnica que se puede dividir en una observación, la primera. ¿Qué cosa observas? Observas materiales de investigación, bibliografías, ¿no? Libros, artículos, videos, propuestas, conferencias, ¿no? Y esto va a traer como consecuencia, como técnica de investigación, que el material puede ser un material antiguo o moderno. El ideal es que trabaje con los materiales más modernos sin dejar de tomar en cuenta a los materiales antiguos. Por ejemplo, Karl Lares. Karl Lares muere en el 99, pero está vigente su pensamiento. Kant, pues ni hablar, ¿no? Hegel, pues ni hablar, ¿no? Y cualquier metodólogo que escribe sobre metodología tiene que utilizar a Kant, a Hegel, a Popper y a Lares, ¿ya? Los cuatro fantásticos de la metodología, ¿no? Ustedes mismos ya con esos autores pueden ustedes ya elaborar inclusive una metodología de investigación. Señor, la clase comienza a 10:15. Disculpe, estoy en clase, salía a imprimirlo. No puede, pero usted no puede interrumpir la clase así. Ya, por favor. Que sea la última vez, ¿sí? Gracias. Por favor, ya, es para todos, ¿ya? ¿Ya? Por favor. Por lo menos toquen la puerta, ¿no? Por lo menos, ¿no? Tocamos la puerta y... Porque mire, yo no hago esquemas, como ustedes se dan cuenta. No, yo lo que hago es votar lo que puedo conocer y transmitirle. Entonces cuando me interrumpen, es como que a Messi le hacen un foul y ya no puede seguir jugando, pues, ¿no? ¿En qué me quedé, doctora? Los cuatro fantásticos, ¿no? Karl Lares, Popper, Hegel y Kant. Y miren, tan importante es este detalle, jóvenes, que el mismo Jacobs ha reconocido que él era un investigador empirista, porque él trabajó primero ¿con quién? Otro 18. A ver, ¿con quién trabajó? Levante la mano. Levante la mano si quiere 18. ¿Cuál es la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, tan cierto es esto que el propio Jacobs, uno de los más grandes dogmáticos del siglo XX y XXI, porque todavía está vivo y está produciendo, reconoce que no solamente se trabaja con un kantiano, sino también con un hegeliano. Y, por ejemplo, en su derecho penal del enemigo, él ha tenido pues esa funcionalidad de poder juntar dos pensamientos, kantiano y hegeliano. Pero primeramente, ¿con quién trabajó? Con un empirista. ¿Quién fue? Atrás. Fuerte, pues. Ya, su apellido. Mesa 18. Niklas Luhmann. Mestas, chata. Niklas Luhmann. Y Niklas Luhmann, un sociólogo que nunca escribió, se le dice y vuelven a caer lo mismo.
Ya. Provoca el delito, ¿no? Es un agente provocador, ¿no? Tú eres absuelto, ¿ah? Porque has sido inducido. Allá sí ha habido dolo directo, ¿ah? Pero un momento para... No, es una broma. Mire, y Luhmann, si alguien me dice lo contrario y me señala, no ahora, sino en la próxima clase, a un artículo, un libro, pero que Luhmann lo haya escrito, Luhmann en algún momento habló del derecho, escribió sobre el derecho, no, habló sobre sociología. Y una de las ramas del derecho, una de las herramientas científicas del derecho son, 18, ¿ya? Doctora, usted, ¿cuáles serían? Usted. Ramas del derecho, penal. O ciencias que ayudan al derecho penal. Alguien que quiera, atrás usted que está demorado. La criminología. 1. La segunda puede ser la política criminal. 2. La tercera la sociología. Sociología. 3. Jurídica. 3. Penal. Y la filosofía. ¿Una más? Antropología. La antropología. ¿Nombre? Reynoso, 18. Contá que no seas el técnico. Lo ha dicho todo y en otra cosa. Para que bájale. Ponle 9, hermano. 9. Nos dejó con un punto. Nos dejó con un punto y todavía soñamos con la clasificación. Somos conchudos, ¿no? Oye, si le ganamos a Uruguay, si le ganamos a no estamos eliminados. Hay que ser objetivos y sinceros. Es como ustedes, ¿no? Con todo respeto lo digo. Si ustedes de ahora no siguen desarrollando su proyecto de tesis, cuando terminen sus 4 ciclos y quieran retomar, le va a costar. Y ahí se le van a venir los años. 1 año, 2 años, 3 años. Y por ahí se van a enterar que uno de ustedes ya sacó el grado. Porque ese alumno o alumna ha estado siguiendo. Yo siempre digo, ¿no? Sea el trabajo que tengamos, por lo menos 1 hora hay que leer. ¿Ya? Por lo menos 1 hora hay que leer, ¿no? O escuchar. Ahora tenemos audio, ¿no? Podemos escuchar. Yo mis clases las grabo. Presenté mi clase anterior, no sé si ¿le llegaron mi clase anterior? ¿Ya? Eso es para que eviten estar escribiendo y les mando los materiales. Ustedes pueden escuchar y ahí se van dando. Entonces con ello demostramos de que en un trabajo dogmático también podemos ir a un trabajo empírico, ¿no? Este es uno de los elementos fundamentales de la característica de la investigación. Y acá utilizamos a otro gran filósofo del derecho que habla sobre la comunicación. Otro 18. ¿Quién es? Levanten la mano. Un filósofo del derecho que habla sobre la comunicación, del derecho y de la filosofía pura. Más concretamente la sociología. No. ¿Han llevado filosofía? ¿Filósofo del derecho que habla de la comunicación? No. ¿Quién dijo Habermas? Ya, usted ya tiene nota, ¿no? ¿Tiene nota, Mestas? Sí, tiene. Sí, la puedes 18 días. Ya no, ya, está bien, Habermas. Habermas nos enseña en comunicación 1, porque tiene 2 materiales, 1 y 2, nos enseña que el diseño de la investigación, además de ser diáfano, el trazo lingüístico tiene que tener 3 elementos: sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Porque eso hace que el que escribe es claro en su definición. Donde no haya sujeto, verbo y predicado, habrá confusión. Habrá confusión en la investigación.
Otro 18, ¿ya? Y si hay confusión en la investigación, ¿cuál de los elementos estructurales de la misma investigación atacaría? O sea, ¿cuál de estos elementos que estoy indicando se vería imposible de poder lograr el desarrollo de esta? ¿Cuál sería? Los A ver, objetivos. ¿quién dijo objetivo? ¿Apellido? Sánchez Vázquez. Creo que ya tiene nota, ¿no? No todavía. ¿Está bien? Sánchez Vázquez Ronald. ¿No tiene nota? ¿De hoy día? 18. Está bien, Sánchez. Los objetivos, pues. Y si los objetivos no están claros, estamos perdidos. ¿Y sabe por qué sucede eso? Otro elemento más, anote. Es la falta de conocimiento o la ausencia mínima de conocimiento del tema a investigar. Pásame un proyecto de tesis, cualquiera que sea. Cualquiera. Ah. Janet Mendoza. A ver, doctora. No sé si lo puedo cambiar porque esto es lo que he mejorado para esta semana. Ah, claro, cómo no. Esto ya no vale. Sí, debo cambiar eso. Ya, ok. Pero es que está bonito su presentación. Da igual. Déjamelo, cámara. Bien. Claro. A ver, la doctora Janet, vamos a ver sus objetivos. Para empezar, el tema que está investigando, tiene como título posesión de 2 o más sustancias psicotrópicas en cantidades mínimas y la determinación judicial de la pena en el Perú, del 2019 al 2023. En principio ya es un título bastante amplio. Nunca va a terminar usted de investigar. Más. Y es más, como me dijo mi maestro Víctor Prado, ¿no? Acá tú puedes dividir tu tesis maestría y la tesis doctoral, ¿no? O sea, la maestría podría ser problemática entre la posesión de 2 o más sustancias psicotrópicas en cantidades mínimas, no pongas, se entiende que tu desarrollo va a ser eso, y para tu doctoral sería la determinación judicial de la pena en los casos de psicotrópicos, ¿no? Del 2019 al 2023, porque si no, nunca vas a terminar. Vamos a empezar por ahí. Y esto obviamente va a traer como consecuencia que sus objetivos no sean claros. Veamos. Objetivo general. Analizar la relación entre la posición de múltiples sustancias en cantidades mínimas y la determinación de la pena en el sistema judicial peruano durante el periodo 2019-2023. ¿Cuánta jurisprudencia va a tener que utilizar usted? Mire, ¿de cuántos años? Del 19 al 23, es muy amplio. ¿Es dogmática, teórica o es sociológica? Tu tesis. No, pues la respuesta es de ella, ¿no? Usted está haciendo la tesis. ¿Es dogmática o sociológica? Sociológica, peor aún. Pero lo sociológico está combinando variables que no son consecuentes, ¿no? Porque acá encontramos posesión de 2 o más sustancias psicotrópicas, variables, la posesión de sustancias psicotrópicas, una variable. En cantidades mínimas, otra variable. Y la determinación judicial de la pena en el Perú. Demasiado amplio, ¿no? Por eso que tu objetivo no es claro, ¿no? Entonces, uno de los principales puntos a desarrollar, ¿no? Vayan tomando nota todos, por favor. La clase o el desarrollo no es con la alumna, es con todos, ¿no? Conmigo mismo, ustedes me van a preguntar, ¿no? Mi maestro Níquel Lapuente nos decía, nosotros los profesores a cada rato nos sometemos a un examen, porque nos preguntan, pues si tenemos que dar respuesta, ¿no? Obvio, ¿no? Y ustedes no se queden con la respuesta del profesor, siempre investiguen, ¿no? De repente el profesor le está engañando, o de repente lo que dice no es acorde con lo que dice la ciencia, ¿no? Entonces usted está en toda la libertad, si no, ¿cómo pues usted puede avanzar como alumno? ¿No? O sea, hay que preguntar, hay que hacerse básicamente el desarrollo del análisis crítico, ¿no? El análisis crítico es
muy importante, ¿no? Cuando de pronto desarrollamos la cientificidad del derecho. Entonces, el lenguaje de la comunicación, sujeto, verbo y predicado, como hemos demostrado en esta tesis, es indeterminable. Tesis que no tenga citas de Kant, de Hegel, de Habermas, de Lawrence, de Popper, cualquier sea la tesis que ustedes estén desarrollando, dogmática penal, sustantiva o especial o procesal, va a carecer de fundamento filosófico y científico. La filosofía del derecho cumple una función importante en la metodología, ¿no? Porque te ayuda a analizar críticamente y no textualmente el análisis de la norma. Tiene que ser un análisis crítico. O sea, usted siempre va a ser un rebelde. El investigador es un rebelde, ¿eh? De nacimiento. Nunca está de acuerdo con la definición hasta de Popper. Nunca va a estar de acuerdo con la definición hasta de Kant. Usted tiene que colocar lo que usted cree en base a una flexibilidad y logicidad. Porque también el fundamento tiene que ser lógico. Ahora bien, uno de los puntos que hicimos en la primera clase es que la investigación es rigurosa. Tiene que haber rigor, ¿no? Y hemos dicho a la primera sesión, uno de los principales rigores que te exige la metodología es conocer tu tema, conocer tus autores, conocer tu biografía, conocer tus artículos, y en base a ello empezar el diseño de la investigación con la realidad nacional o extranjera. Nacional. Y en la realidad nacional tenemos que citar a quiénes. ¿A qué autores? No necesariamente, Gustavo Pozo, claro, ¿no? Pero ¿a qué autores tenemos que citar? A autores peruanos. Por lo menos, claro, por lo menos las primeras 20 citas tienen que ser peruanos. Esta es ya la práctica. Muchas veces cuando tomamos tesis de grado encontramos, y creo que lo he dicho acá también en estas clases, autores extranjeros, hasta de difícil pronunciamiento, ¿no? Y que a veces colocamos a Yeche con Sergio Politos, un chileno, Politos, y Yeche, un alemán, sobre los elementos subjetivos del tipo de nunca se han puesto de acuerdo, pero los citamos ambos, ¿no? Este es un mal manejo metodológico, ¿no? Porque de pronto usted puede estar de acuerdo con la definición de los elementos subjetivos del tipo, en el sentido de que estos se diferencian elementos estructurales, o sea, aquellos que tienen que ver básicamente con la ejecución del delito, o en el caso de Yeche, lo que importa acá no sería el elemento subjetivo distinto al dolo, sino la forma de ejecución para la determinación de la pena. O sea, lo que se conoce como la determinación alternativa de la pena, ¿no? Claro que acá lo entendimos de una manera distinta, ¿no? Nunca lo entendimos como Yeche lo planteó, ¿no? O sea, la determinación de la pena, que a veces nosotros queremos colocar delitos del mismo nivel cuando tienen que ser delitos de menos a más, no de más a menos, ¿no? Porque si no estaríamos atacando un principio. ¿Qué principio? De legalidad, ¿no? ¿Y qué principio también? Un principio del derecho de defensa. Por ejemplo, usted como juez, un juicio oral, no se demostró tal delito, pero usted puede aplicar, ¿qué cosa? Por el desarrollo del proceso, puede aplicar y sentenciar por un delito. Claro, se puede cambiar el... Claro, pero nunca de menos a más. Tiene que ser de más a menos. Pero a veces pasa al revés, pues. Pasó en el caso de la defensa de este chico, se habían peleado dos hinchas, Alianza y Universitario, y a uno lo habían lanzado. Claro, ¿no? Y ahí le aplican una pena, ¿no? Una determinación por un delito que no era de menos a más, sino
Perdón, no era de menos, De más a menos. no era de más a menos, no de menos a más, ¿no? Y ese es un ataque al principio de legalidad, ¿no? Eso no lo ha hecho Yechet. Pero si usted cita a Yechet y a Sergio Politov en un mismo análisis, dos cosas: no conoce el tema y menos conoce metodología. No es que usted no lo puede citar, pero no juntos, pues. Y no es que yo quiera hacer una crítica, pero vamos a la práctica. Ustedes vean, excepto Hurtado Pozo, excepto Villavicencio, excepto Vito Prado, excepto Salinas Sicha, que sí son libros que uno puede recomendar, pero hay muchos libros de parte general que cuando ve, analiza la tipicidad, va a ver que en la tipicidad pone a Belzel y a Maurach, Stratenberg, y ponen a Belzer y Maurach, Stratenberg, y el autor del pensamiento clásico del derecho penal, ¿quién es? Mejia, el mundo medio, sobre la definición de tipicidad. ¿Y esto es acorde con la metodología y la ciencia del derecho penal? No es acorde, pues, porque estos cuatro autores tienen una diferente posición respecto a lo que es la acción. La pretípica, la acción y la tipicidad. Son diferentes formas de analizar los cuadros de tipicidad objetiva con global. Si usted revisa un libro, por ejemplo, de Villavicencio o de Hurtado, Vito Prado, con otros libros que no voy a decir los nombres, va a ver la diferencia, pues, ¿no? Entre las citas. Y qué importantes son las citas, pues, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el lenguaje tiene que ser diáfano y obviamente con un sentido crítico. Vayamos entonces a analizar lo que es la estructura del problema. El problema ya tiene 3 niveles de análisis. El primero es el objetivo. El segundo son las preguntas. Y luego la justificación. Son 3 niveles de análisis importantísimos, que ya están en el problema. ¿Habrá una cuarta? 18, a ver, o 19, ¿eh? Porque esto sí vale 19. ¿Habrá una cuarta que añadir acá? 4 fantásticos, levanten la mano. No, hablamos del problema. Claro, pero ¿qué nombre tendría técnico? ¿Perdón? Bueno, se puede ser la justificación. Levanten la mano. Podría ser el desarrollo del objeto. Repito, el problema, su estructura, tiene una idea. O sea, en el problema encontramos una idea de objetivos primero, segundo, de las preguntas que van a nacer a partir del problema, y luego la justificación. Pero podríamos encontrar una cuarta. Levanten la mano, no hablen así, por favor. Levanten la mano, siempre lo he estado diciendo en todas las clases. Una cuarta, a ver usted. No. ¿La delimitación? No. ¿Perdón? ¿Las variables? Las variables, apellido. ¿Ya tiene nota, creo, no? Valdeón. ¿Tiene nota o no? Ya, vale, sí, 18. Eso me gusta, de hoy no. La clase anterior sí, la que venga también. Me voy a exonerar del examen. Eso me gusta, su seguridad de usted. La variable. Y la variable puede ser de un contenido teórico como de un contenido fáctico. A ver, pásame cualquier tesis, por favor. Cualquiera. A ver. Vamos a trabajar a ver quién es Riega. Riega. No era profesor, ¿verdad? No es. Ah, perdón. Alfonso Pérez, ¿quién es? Alfonso. ¿Y por qué has puesto Yasmina Riega? Déjala ver. Ya sé. Esto
curso pasado. La profesora del curso pasado. La colega. Ya no, yo me olvidé que iba a preguntar. La variable. Título, escuchen jóvenes, la tutela del derecho como garantía del imputado en las resoluciones judiciales de Lima Centro en los meses de marzo y abril 2024. Sí, es de recibo. Es de recibo el título. El diáfano es claro. Aunque un poco amplio, pero no es general, sino es amplio por el lenguaje. Claro, tú podrías utilizar un lenguaje más corto, ¿no? Para que sea más corto el título, pero no se critica el lenguaje, ¿no? O sea, la postura del título. Ya eso lo vamos a ver, pues, no sé. Estoy hablando en línea general. La tutela de derecho como garantía del imputado en las resoluciones judiciales de Lima Centro en los meses de marzo y abril 2024. Aquí, tutela de derecho como garantía del imputado. Encontramos, primera variable, tutela de derechos. Segunda variable, garantía del imputado. Tercera variable, resoluciones judiciales. Encontramos 3 variables. O sea, un cuarto elemento a lo que es el objetivo, las preguntas y la justificación. Anoten, ¿ah? Aquí ya están las variables. Ahora vamos a ver si están en las hipótesis, ¿ya? Vamos a ver si están en las hipótesis, ¿ya? Hipótesis principal, ¿ya? Atentos todos, por favor. Hipótesis general. ¿Cuál es la relación entre el nivel de efectividad de la tutela de derechos y la garantía del imputado según las sentencias emitidas por los juzgados del Distrito Judicial Lima Centro durante marzo y abril? Este es muy amplio, demasiado amplio. Voy a volver a repetir, ¿eh? ¿Cuál es la relación entre el nivel de efectividad de tutela de derechos y la garantía del imputado según las sentencias emitidas por los juzgados del Distrito Judicial de Lima Centro durante marzo y abril del 2024? Todavía Lima Centro, agarras. Fuera todavía, pues, Lambayeque, Junín, ¿no? Lima Centro. ¿Te imaginas cuántas sentencias hay sobre tutela de derechos? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Está en calidad de pregunta, en todo caso no vendría a ser hipótesis, ¿no? No, problema general. Vamos a empezar por los problemas. Es demasiado. O sea, este problema ya te está indicando de que tus hipótesis van a estar débiles. Vamos a la hipótesis principal. El nivel de efectividad de la tutela de derechos como garantía del imputado en las sentencias emitidas por los juzgados del Distrito Judicial Lima Centro durante marzo y abril de 2024. El nivel de efectividad, o sea que es efectiva la tutela de derechos, es lo que usted quiere decir, ¿sí? ¿Es correcto? Ya. El nivel de efectividad, o sea, luego de haberte leído todas las sentencias desde marzo y abril del 2024. ¿Están publicadas? ¿Están publicadas? No están publicadas, ¿no? 2024 todavía no termina. Siempre se aconseja trabajar, si vamos a trabajar sentencia, con el año anterior de la investigación, ¿no? Para que usted pueda rastrearla, ¿no? Entonces, específicamente, ya tenemos problemas en la hipótesis. Ahora, ¿las hipótesis también deben tener variables? Por supuesto. Por supuesto. Y acá las variables son muy amplias, ¿no? Tutela de derechos como garantía del imputado es una variable. Una variable teórica, dependiente, no independiente. ¿Dependiente de qué? De la investigación que usted tenga sobre un concepto puramente procesal. ¿Qué cosa es una tutela de derechos? ¿Cuándo se presenta? El mecanismo del desarrollo de la tutela, las audiencias, etc. Pero se convierte en una variable independiente cuando nos vamos a la jurisprudencia. Porque la jurisprudencia te puede decir algo distinto a lo que usted conoce como en teoría por la tutela de derechos. Por ejemplo, una de las prácticas de los jueces, discúlpenme si hay un juez aquí presente, es que en la prisión preventiva
cuando no está clara la forma deliti comisi, los jueces dicen, usted está con todo el derecho de plantear su queja de derecho. Porque la imputación, según usted, no está clara. Pero aquí lo que yo voy a resolver como juez, prisión preventiva, es el peligro procesal. ¿Y esto está bien? Esto no está bien, pues. Esto está mal. Porque el primer presupuesto para analizar, ¿qué cosa es? La forma deliti comisi. Entonces acá no veo que usted ponga el primer problema del derecho de la tutela, o sea, la tutela de derechos, el problema de la prisión preventiva. Porque la tutela de derechos generalmente se presenta cuando el fiscal no ha sido claro en la imputación, lo que se confunde, por muchos jueces también, con una inadecuación típica, ¿no? Usted fundamenta una inadecuación típica, es que es muy amplia su tesis, ¿eh? El título está bien, pero... Ahora bien, las implicancias del problema tiene que ser uno de notariedad. No citará bien, pero siempre tengo problemas con la R. Claro. ¿No? O sea, que contribuya a la dogmática, a la sociología, a la política criminal y a la jurisprudencia. No, por ejemplo, trabajo de Luis Castillo Alba, claro, Luis Castillo Alba, ¿no? Es un gran dogmático procesal. Muchos de sus artículos de investigación han contribuido para la dogmática, pero para la jurisprudencia, ¿no? Igual Carlos Caro, ¿no? Salinas Sicha, ¿no? Son citados constantemente. ¿Por qué? Porque tiene una uniformidad, una notoriedad en el derecho. Entramos al tema de la justificación de la investigación. La justificación de la investigación tiene que ser, además de clara, específica, no general, porque eso es lo que va a diferenciar de un trabajo o un artículo de investigación. Los artículos de investigación generalmente, tautología aparte, son generales, porque siempre tienen conclusiones, ¿no? Pero no hay aporte en cuanto a una reforma de política criminal del eje Ferenda, o de pronto de plantear algo nuevo en la investigación. La justificación tiene que ser específica. A ver, ¿cualquier tesis? Abraham Fernández. Abraham. Vamos a la justificación. El título de la investigación: efectos de la rotación de jueces y la falta de coordinación en la celeridad y efectividad en los procesos de falta en Huamanga 2023. Repito, efectos de la rotación de jueces y la falta de coordinación en la celeridad. El tema está bien, ¿eh? O sea, es de recibo el tema, ¿no? Variables: rotación de jueces, una; falta de coordinación, dos; y ausencia de celeridad, todo en el campo administrativo. 3 variables. Y una cuarta, los procesos de falta. Vamos a la justificación. Hemos dicho que la justificación no debe ser general, sino tiene que ser específica. ¿Ya? Vamos a la justificación teórica, ¿ya? La investigación sobre los juzgados de paz letrado en las comisarías aborda varias teorías clave en el ámbito de la administración de justicia. La teoría del acceso equitativo a la justicia destaca la importancia de que todos los ciudadanos, independientemente de su situación económico-social,
tengan igual acceso a los recursos judiciales. Acá hay una cita de Gordon 2021. La rotación, jóvenes, la rotación constante de jueces y la falta de coordinación pueden ser vistas como barreras. No, está clarísimo. O sea, la justificación está acá clarísima. Se ve que el alumno maneja el tema. ¿Usted es juez? ¿Ha sido secretario? Claro, maneja, conoce el tema, sabe lo que está haciendo. Entonces, la justificación acá no es general, es específica. Ya, vayamos con otra justificación, por favor, cualquiera al unísono. ¿Tiene Washington Mestas? A ver. Así les voy a dar todo el semestre, ¿eh? Porque vamos a darnos todo el semestre. Aquí me van a salir ustedes como pan con mantequilla. Hoy no tiene justificación, perdón. Me estás engañando, dice doctor. Acá está. A ver, vamos chicos, ya, por favor. Por favor. Justificación de la investigación. Vamos al tema general. Delincuencia juvenil, 2 puntos. Efectos de su incremento y riesgo para la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca 2024. Pon 2023. ¿Ya? 2023. Corrige eso. En cuanto a la presentación del título, me parece de recibo. Primer variable dependiente es delincuencia juvenil. O sea, ya se está ubicando el tesista lo que va a trabajar. ¿Qué va a trabajar? Juvenil. Está clarísimo. Ahora, sobre eso que va a trabajar, los efectos de su incremento y el riesgo, segunda variable. Para la seguridad ciudadana, la primera es una variable dependiente o independiente. Dependiente. Y la segunda, independiente, porque después de su investigación va a decir que esto sirve para la seguridad ciudadana de la ciudad de Juliaca. Está clarísimo. Ahora vamos a tu justificación. El presente trabajo sobre los efectos del incremento de la delincuencia juvenil y el riesgo para la seguridad jurídica en Juliaca aborda un problema social de relevancia nacional y local que afecta significativamente a diversas comunidades. En el caso específico de Juliaca, una ciudad con características socioeconómicas particulares y desafíos únicos, el incremento de la delincuencia juvenil representa una amenaza considerable para la seguridad ciudadana. Hasta acá es genérica la justificación, es muy genérica. Hasta acá. Sigamos. La justificación teórica de este estudio se fundamentará en diversas teorías sociales y criminologicas, está claro, y que proporcionarán un marco conceptual para comprender este fenómeno y sus implicancias. ¿Es general o es específica? General, pues. Muy general, muy general. Colocamos teoría de la norma de Durkheim y la justificación práctica de este estudio radicará en la necesidad urgente de abordar el incremento de la delincuencia juvenil y sus implicancias para la seguridad ciudadana en Juliaca. El estudio tiene el potencial de informar políticas públicas, proveer datos y análisis, mejorar ya. ¿Es general o específica? General. Es general. O sea, estamos volando, pero no aterrizamos. Vas a tener problemas, ¿para qué? ¿Para qué? Para empezar a trabajar. ¿Y sabe dónde se va a dar cuenta el tesista? Cuando no puede elaborar su marco teórico. Porque si el problema está claro y su justificación, el marco teórico sale así, por un tubo. ¿Y cómo nace el marco teórico? Lo dijimos en la primera clase.
A ver, vamos a poner 19 al alumno atrás. El problema de investigación, doctor. ¿Perdón? El problema de investigación. Claro, pero ¿Y la observación? ¿La observación? ¿de ¿La observación observación de qué? de la investigación? Ya, pero falta aclarar ahí. Está bien la idea. Levante la mano y diga fuerte. La observación de la realidad. También, claro, pero falta algo más. Todos tienen razón, ¿ah? Pero hay que aterrizar. 19, levante la mano. Levante la mano. A ver. También, claro. ¿Cómo armamos el marco teórico? ¿Perdón? Desarrollando las variables transversales. También, claro, claro. Atrás, doctor, usted, fuerte. Constatando material vinculado. Exactamente, esa fue mi clase primera. Constatando materiales. Si usted va a trabajar metodología, coge proyecto de investigación del profesor Ramón Ramírez Erazo, coge Karl Popper, coge Karl Laren, todos tienen el material Karl Laren, ¿sí o no? ¿Les ha llegado a todos o no? ¿O no? ¿Les ha llegado? ¿Y por qué no han dado su examen hoy día? ¿Ah? Entonces, cuando tenemos los materiales, ¿qué es lo que vamos a buscar? Los capítulos sobre el tema que se va a investigar. Y eso nos va a dar una idea de constatar otro material. ¿Su apellido, doctor, atrás? Guevara. 18. 19. Ah, perdón, 19. Que quede claro que la justificación tiene que ser genérica o específica. Específica. Específica, que quede claro, ¿ah? No tanto chamullo, ¿ah? Por favor, no es un libro lo que están haciendo ustedes. Ah, me olvidaba, una buena tesis, 90 páginas, 130. 90, 130, una buena tesis, que luego lo puede convertir en libro si usted quiere. Porque la mayoría de libros han sido tesis de algunos juristas, ¿no? Si no, veamos los materiales de Silva Sánchez, ¿no? Aproximación al derecho penal contemporáneo, Salinas Sicha, ¿no? Fueron sus tesis doctorales, después se han publicado porque se han aumentado sobre materiales. No está mal que de pronto presenten una tesis, como hace poco presentó una tesista, una excelente tesis sobre procesal. El profesor Neira ha sido Neira, José Antonio Neira. claro, ha sido, porque con él ha trabajado en la corte, ¿no? Y acá en San Marcos fue su asesor, otro profesor, pero el día de grado tuve el doctor Neira, excelente, ¿ah? Pusimos la máxima nota. ¿Y sabes cuántos números, de cuántas páginas era su tesis? 670 páginas. Prácticamente es un libro. Pero no porque sean 670 páginas es mejor que una tesis de 98 páginas o 120. La recomendación es que ustedes hagan un trabajo pulcro, limpio, que tenga una tesitura clara y no tanto chamullo, bueno, específica. No tanto chamullo, específica. De acá creo que a 2 o 3 semanas va a dar grado una alumna mía, que es fiscal, en donde yo lo voy a invitar si pueden venir, ¿no?, al grado. Es una tesis de 98 páginas, muy concreta. Claro, a ella le facilita el tema, como es fiscal, manejar los temas o la problemática de la fiscalía en las audiencias de prisión preventiva, ¿no? Ahí trabajamos 98 páginas. Luego, con otro alumno que va a sustentar también sobre el tema del error culturalmente condicionado, estas ya son de 350. Pero el ideal es 120, ¿no? Imagínense, si es 120 páginas el proyecto, perdón, la tesis, ¿cuántas páginas debe tener el proyecto? ¿Perdón? 12 páginas, 14.
Exacto. ¿Apellido? Apellido. Rojas, 18. Entendió, ¿eh? Entendió el discurso. Entonces, esto nos hace ya reducir la justificación. Y ahora vamos a entrar a uno de los grandes problemas que yo tengo acá en la unidad de posgrado, con el famoso estado de la cuestión. Hora, por favor. 11:30. 11. 35. Ya. Este es uno de los grandes problemas que tenemos con los discentes, que es el famoso estado de la cuestión. A ver, al albedrío cualquier proyecto de tesis. Cualquiera. Catherine Pizarro. Catherine Pizarro. Ahí está. Vamos a ver su estado de la cuestión. No tiene estado de la cuestión. No tiene estado de la cuestión. A ver. Silencio, por favor. ¿Usted es nueva en el curso? No, yo ingresé el año pasado también. Ya, pero era obligatorio que traigan estado de la cuestión. No, no tiene estado de la cuestión. No, yo lo he actualizado. Por eso es el semana pasada. Ah, ¿el nuevo lo tienes? ¿Tu estado de la cuestión? Porque por acá creo que usted, ¿no? Una alumna me ha apuntado con el estado de la cuestión. Se entiende que deben tener el estado de la cuestión. Ay. No le quiero calificar 0,5. Era obligatorio estado de la cuestión. Bueno, ya les pasé el control, ¿no? Pero el estado de la cuestión sí no se lo va a pasar. ¿Trajo o no trajo, alumna? Lo voy a imprimir. Ah, ya, vaya, imprímelo. Ya, ya. Por favor. Ya, otro más, por favor. Luis Paredes Tejada, ¿quién es? De igual forma lo tengo acá bien actualizado. No sé si puedo llegar a imprimirlo para poder leer. Levanten la mano quienes tienen estado la cuestión y quienes no tienen. ¿Quiénes no tienen estado la cuestión? ¿Quiénes no tienen? No tiene. ¿Quiénes no tienen? No, lamentablemente no vamos a poder trabajar estado la cuestión hoy día, ¿eh? No vamos a poder porque... Ahora, no lo tienen porque no lo han impreso o no lo han trabajado. No lo han trabajado. ¿Perdón? El eje temático no está, no lo hemos comprendido, mejor dicho. Ya. Pero han llevado un curso de diseño el año pasado. Pero si no han desarrollado toda la cuestión, entonces ¿qué están investigando? Estado del arte también le conocen. Estado del arte. Ningún que está. No hemos desarrollado eso. No han desarrollado. Bien, quedan exonerados. La próxima clase, todos, por favor, su estado de la cuestión, ¿ya? Ya, título, estado de la cuestión. O también llamado estado del arte, ¿ya? Estado De la cuestión, o también llamado estado del arte, ¿no? No, un ratito, voy a empezar a desarrollar y luego vienen las preguntas. Estado de la cuestión, o también llamado estado del arte, ¿no?
Es el planteamiento metodológico de grado epistemológico estructural, tanto empírico como semántico. Empírico, ya sabemos, los trabajos sociales, jurisprudencia, etcétera, ¿no? Y el segundo, ¿cuál es el segundo? El temático es el dogmático, el teórico o el noxiológico, con G. Dogmático, teórico, noxiológico. Es decir, lo conocemos a través de ¿qué? De los materiales del cual nos informamos, ¿no? Artículos, revistas, libros, etc. En la parte formal, el estado de la cuestión invoca 3 lineamientos importantes. El primero, 3 lineamientos importantes. El primero, el problema planteado ha sido resuelto. O sea, ¿resuelto por qué? Se entiende o por la jurisprudencia o por los dogmáticos, ¿no? Segundo, ¿cuál es el nivel de discusión actual? Y tercero, tomar la posición o la postura que va a ser su defensa de tesis. Pregunto al aire pregunto, otro 19, como un ejemplo. En los delitos funcionales o funcionariales, como se quiere decir, ¿no? Hay 2 teorías para determinar la participación del extranjero. ¿Cuáles son? Levante la mano allá usted. La teoría de la unidad de imputación. Perdón. La teoría de la unidad de imputación y la efectiva de imputación. ¿Ya? Son 2 teorías. Ya. La primera, ¿cuál es? La unidad de imputación. El título de unidad de imputación, ya. ¿Y el otro? Es el que quiebra la imputación. ¿Perdón? El que quiebra la imputación. O sea, claro. Ya, atrás. En el caso de peculado. Fuerte, por favor, atrás, usted. Sí. La teoría de la unidad del título de imputación y la teoría de la ruptura del título de imputación. Primero, la teoría de la unidad del título de imputación. La segunda, despacio para poder escuchar. La segunda es la teoría de la ruptura. Claro, la ruptura. 19, alumno. ¿Su apellido? Rojas, 19. Por ejemplo, esas 2 teorías son seguidas por nuestro doctrinario y nuestro dogmático. Algunos se adhieren a la primera, algunos se adhieren a la segunda. Pero ¿dónde se adhiere la jurisprudencia? ¿En cuál de ellas 2 se adhiere Rojas la jurisprudencia? Claro. Pero eso no significa que, porque sea un acuerdo plenario y le dé vigencia o validez al derecho, ustedes no pueden sostener la primera teoría. Ahí hay una discusión, por ejemplo. Como que hubo una discusión en los delitos de lavado de activos, ¿no? Hubo una jurisprudencia vinculante que exigía que el delito precedente tenía que haber sido probado o por lo menos investigado para continuar una investigación por lavado de activos. Autor y nuestros parientes. Claro, tenía nombre y apellido, ¿no? Keiko Fujimori. ¿Era de recibo? ¿No era de recibo? Bueno, ya eso depende de los juristas. Y obviamente que esto atacaba principalmente el principio de legalidad, ¿no? Porque en esa línea, por ejemplo,
para investigar a alguien por cualquier delito, habría que determinar primero sus antecedentes policiales y qué ha tenido o no ha tenido, y si ha cometido un delito fin o un delito medio respecto al delito de unidad de título de imputación, lo cual es una incongruencia procesal. Tuvo que salir una resolución de sala plena, ¿no?, para anular esta sentencia vinculatoria. Sin embargo, ¿podemos nosotros seguir desarrollando la primera tesis? Sí, porque en el campo del derecho ya ustedes deben haber llevado en filosofía del derecho. Una de las características del derecho, una de las características no de la ley, sino del derecho, es que este puede ser cambiado, fragmentado por el legislador, ¿no? Acuérdense de Kirchmann, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue Kirchmann, no? ¿Quién fue Kirchmann? Julius Kirchmann, 1879, ¿qué es lo que hizo en Alemania? ¿Han llevado filosofía del derecho? A ver, ¿qué hizo Kirchmann? No, sí lo saben, lo que pasa es de que no se acuerdan, no, sino que no estamos relacionándolo, ¿no? Dijo, una biblioteca entera de libros, el legislador lo tira al suelo en 1 minuto. Claro, porque el legislador puede legislar contrario al derecho. Claro, puede legislar contrario al derecho. Como estamos viendo, por ejemplo, con la ley de crimen organizado. Como estamos viendo, y con todo respeto a mis amigos policías, si hay algún policía aquí, restarle al Ministerio Público la facultad de investigar. Eso es inconstitucional. Eso va contra el derecho. Pero la pregunta es, ¿cuántas clases de estados tenemos nosotros en el ámbito de la política estatal? 19 al que ¿Cuántas clases de Estado de Derecho tenemos nosotros en el sistema político de nuestro Estado? Por ejemplo, el Estado peruano, ¿no? ¿Cuántas clases, en teoría? Levante la mano, 19. Pero ustedes no han llevado filosofía del derecho, creo, ¿no? ¿Han llevado? ¿Qué han llevado en filosofía del derecho? Esta es una pregunta básica, si no. ¿Qué han llevado en filosofía del derecho, doctora? Que se acuerden. Los autores filosóficos, Kant, sí, Y cuando han aterrizado, ¿para qué nos ha servido? básicamente para hacer como una introducción a nuestro proyecto de tesis también. Hay dos clases de Estado: Estado de Derecho democrático y constitucional, que es el que tenemos de acuerdo a nuestra demarcación política, y el Estado legal de derecho. En el Estado legal de derecho puede resolver contrario al derecho, pero en los estados democráticos y constitucionales no pueden ser resueltos contrarios al derecho, por una razón simple. En la primera no se exige la motivación. O sea, los estados legales de derecho no se exige que el funcionario motive su resolución. En la segunda es obligatoria la motivación. No sé cuántos jueces se hablan acá, pero es obligado que el juez motive su resolución. Tiene que ser una motivación clara, diáfana y transmitida no a lo académico, sino transmitida ¿a quién? ¿A quién debe ser transmitida esa motivación? Al justiciable, no a la parte, al justiciable, es decir, a la parte procesal, que puede entender
¿Por qué lo están condenando a 8 o a 6 años? ¿Por qué lo están resolviendo? Yo veo unas sentencias jóvenes que son hasta de 500 páginas con la cita de todos los autores habidos y por haber, cuando el mensaje no es académico. El mensaje de una sentencia es directamente al que violentó la norma, es decir, al disfuncional. Oye, te corriges, ¿ah? Esta pena que te estamos colocando es para que te corrijas, ¿ah? Es para que te corrijas, porque tú has cometido esto. Oye, pero si le vas a hablar de Kant, le vas a hablar de Hegel, le vas a hablar de Sergio Politó, de Yechet, le vas a hablar de todos los autores, ¿estamos cumpliendo la misión de una motivación de vida? ¿Creemos que motivar es darle un fundamento teórico? Claro, hay que darle un fundamento teórico, pero no ser tan exagerado. Una buena sentencia, 15 páginas, a 20. Pero generalmente, ¿qué se hace? Se repite en las primeras 20 páginas todo lo que sucedió desde que se investigó. Y motivación, una hoja nada más. ¿Es correcto o no es correcto? Cuando vemos sentencias. ¿O estoy hablando mal? En cambio, en el trabajo de investigación debe suceder todo lo contrario, ¿no? O sea, la metodología no es jurisprudencial, por más que tenga usted un trabajo de jurisprudencia. Porque acá sí, el mensaje no es al disfuncional. Así trate un tema de disfuncionales menores como el joven Mesa, ¿no? O Mestanza. Mestas está trabajando, delincuencia juvenil. Acá hay un mensaje a la delincuencia juvenil, pero más que nada él va a colaborar con los estudiosos de esta disfunción juvenil, o sea, un problema no tanto sustantivo, ¿eh? Es un problema de criminología. Ahora, no sé si será criminología crítica o será criminología la básica, ¿no? Yo creo que debe ser criminología crítica, ¿no? No creo que vayas a trabajar pues, con los autores pues, que decían que porque tenía la nariz muy ancha o el color de la piel tenía una tendencia, es la teoría lombrosiana, ¿no? ¿Se acuerdan, no? No. Tiene que trabajar la teoría crítica de la criminología, ¿no? Y principalmente, no he visto en tu bibliografía a Héctor Fix Zamudio, que fue uno de los más grandes criminólogos latinoamericanos. Y tampoco he visto en tu bibliografía, discúlpeme, tengo problemas con la R de niño. Yo me ponía una manzana siempre, todos los días, para poder pronunciar la R. Pero tengo problemas con la R. A otro autor nacional. ¿Quién es? ¿Quién? También, Prado, pero el doctor Prado, bien, pero hay uno que es de criminología crítica. No lo he visto tampoco en tu proyecto. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿De quién es el autor? Es de Nieves Sanz Munas. Bibliografía. Ah, préstame el libro. Préstame. Ese lo habrá tratado. Me estás engañando. Yo creo que hace honor a su apellido Mestas, ¿ah? A ver, Mestas. Mestas, exactamente.
Claro, el libro está bien, ¿ah? Pero, toma tu libro, gracias. El libro está bien de política criminal, pero para tu investigación te va a servir muy poco, porque de pronto no hay ningún autor nacional, ¿no? Hemos dicho, en criminología crítica tenemos un latinoamericano como Héctor Fix Zamudio, que no está citado ahí, y un peruano. Felipe Vicencio Terrero ha trabajado en criminología, pero no sé si Felipe Vicencio Terrero. ¿Quién? Felipe Vicencio. Ah, no, claro, él es un especialista en criminología. Zapaloni también es. Claro, por supuesto. Pero ¿qué nacional tenemos nosotros en criminología? Ha sido 20 le pongo al que me dice. Ha sido docente acá y ha fallecido. Mi maestro en los 2 grados en la tesis, en las 3 tesis. ¿Ah? ¿Quién? No, Cifredo, mi maestro también en penal, ya fallecido también. Un gran profesor universitario, gran amigo también, ¿no? Nos dolió mucho su muerte, fue muy rápida, en 6 meses se nos fue. Un nacional, pues, en política criminal y en criminología crítica. Y también trabajó todo lo que es metodología de la investigación. No, Hurtado, claro, pero... ...19 bajamos de 20 a 19. ¿Quién es? 17. Bien, ahí lo dejamos, ya la próxima clase vayan ustedes pensando. Ramos Heredia. Fernando Claro. No. ¿Perdón? Cesarejo. No. Profesor emérito de acá de nuestra casa de estudios, Facultad de Derecho, Solís Espinosa. ¿Quién dijo? 20. Solís Espinosa. ¿Me estás? Si tú no trabajas con Solís Espinosa y los autores, sobre todo sanmarquinos, después léete a la profesora española, López Borja, a Canigliari, pero primero aprende la realidad nacional. Solís tiene un material sobre delincuencia juvenil, que lo trabajó entre los años fines de los 80 hasta los 90. Todo un material sobre delincuencia juvenil, ¿no? Él tiene varias posturas sobre ello, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues hacemos, no destacamos a nuestros autores, ¿no? No lo destacamos, ¿no? Preferimos lo extranjero. No digo que lo extranjero no sea bueno, es muy bueno lo extranjero, ¿no? Pero necesariamente, reitero, debemos trabajar con autores nacionales. ¿Ya? ¿Qué hora son? 5 para 12. Ya. Bien, entonces vamos a trabajar los últimos 5 minutos dando algunas perspectivas, ¿ya? La primera es que lean, por favor, los materiales que se le dan, ¿ya? Yo los escojo, no es que se los mando al azar, escojo lo que de pronto a ustedes les va a servir, ¿no? Giovanni, por ejemplo, y me agrada tu forma de trabajar, está pendiente y hace preguntas dentro de lo que se ha enviado el material, ¿no? Hoy día me he visto un poco restrictivo, claro, de poder haber desarrollado más con Karl Popper, pero lamentablemente ustedes no lo han leído. Entonces, porque entender a Karl Popper es un poco difícil, ¿ah? Sí, complicados. Porque Karl Popper plantea algo y en la práctica hace otra cosa, ¿no? Profesor de Múnich, profesor de Kiel, defensor de derechos humanos y fue uno de los principales autores de la ley de sangre, o sea, la ley aria, ¿no? Contra el judaísmo, lo cual no se puede tolerar. Pero él lo fundamentó
metodológicamente. Entonces, ¿cómo podemos discutir eso, esa metodología, si no lo leemos? ¿Ya? Por otro lado, un seguidor de Savigny del historicismo en la investigación. Yo creo que es el mayor aporte, ¿no? Y las críticas que también hace al modelo de Savigny, ¿no? Que nos va a servir mucho para el campo de la investigación. Sí, por favor. Sí, otra cosa de Lorenz, por ejemplo, la teoría psicológica de Berlin, que menciona, por ejemplo, a la hora de referirse a la sociedad y, o sea, técnicamente no cambia mucho, por ejemplo, cuando se refiere al positivismo. O sea, empieza hablando de Comte y cómo eso se relaciona con el positivismo, pero lo interesante es cómo él plantea la sociedad y la comunidad, de acuerdo a las teorías y de acuerdo a cómo ellos planteaban las teorías de derecho romántico. Claro, y una de ellas pues era lo que había resultado ser el historicismo de Savigny, que fue una de las fuentes para que Carl Schmitt posteriormente, bueno, él es más político, filósofo político de ejecución estatal, ¿no? Le dé fundamento al derecho penal del Tercer Reich, ¿no? O a la política que el Tercer Reich alemán. Acuérdense que también fue profesor de Kiel, ¿no? Y la mayoría de profesores de Kiel apostaron por el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, interpretar a Karl Lahrer en ese punto de vista es un poco difícil si no lo leemos, ¿no? Porque no todo es malo tampoco en Karl Lahrer. Como que también lo vemos en derecho penal, ¿no? Han habido autores como el mismo Meyer, el mismo Staudenberg, que han justificado, ¿no? el nacionalsocialismo, ¿no? En las teorías neocantianas, porque cuando surge el causalismo duró poco, ¿no? Del 1906 hasta 1912 o 13, porque ya a partir del 12 y 13 aparecieron los pensamientos ya del finalismo con Belzel, y más concretamente con otros autores como Nossel, etcétera, ¿no? Pero se interrumpió el 33, cuando entra Adolf Hitler al poder y dice: ninguna de estas dos teorías me sirve, sino la teoría neocantiana que llevaban los expertos de Kiel. Y los expertos de Kiel son los que están dentro de la organización del Tercer Reich y que hacen y postulan las leyes de sangre, las leyes de importación y exportación de elementos, que así le denominaban, elementos disfuncionales distintos al alemán, ¿no? Y empezaban las expulsiones, ¿no? De aquel que no era un alemán puro. Entonces, todas esas normas que se dieron fueron dadas por juristas, ¿no? Muñoz Conde tiene un libro muy bonito sobre eso, ¿no? Sobre los juristas del terror, ¿no? Y ahí usted se va a ir informando, ¿no? Y otros autores también. Y entre ellos está Karl Lahrer. Pero no por eso tampoco lo vamos a fusilar a Karl Lahrer, ¿no? Hay que extraer lo que él nos ha dejado para la metodología. Entonces, jóvenes, con sinceridad, ¿cuántos tienen su estado de la cuestión acá? Levanten la mano. Estado de la cuestión. ¿O quiénes faltan estado de la cuestión? Levanten la mano. Ya. La próxima clase, por favor, en una hoja o dos hojas, no sé en cuántos, para que coloquen en sus trabajos que ya han entregado. ¿Ya? Su estado de la cuestión. Si no, no vamos a poder seguir avanzando. Sí. Dos consultas. Más o menos cuántas páginas debería estar la cuestión. ¿Cuántas páginas? Depende, pues. Depende. O sea, para mí, un estado de la cuestión no es, por ejemplo, lo que algunos hacen, citas de diferentes tesis. Hasta 20 tesis, ¿no? Pone esta tesis la sustentó tal persona en tal universidad. Y copian todo lo que dice ese autor respecto a ese trabajo, ¿no? Y a veces me han llegado en el posgrado 30, 25 páginas del estado de la cuestión. Y realmente para leer eso, primero que no es metodológico, porque el estado de la cuestión, como ya lo hemos mencionado, tiene que ser concreto, ¿no? Tiene que ser concreto. Yo creo que una hoja es demasiado. Una hoja es demasiado.
¿Qué es lo que tenemos que poner en el estado de la cuestión? Primero, si la idea de tu postulación, o sea, de tu propuesta, ya ha sido desarrollado por tal o cual autor. Segundo, si hay contradicción en las posiciones jurídicas y cuál es la posición que usted adopta. Ese es el estado de la cuestión. No es un copia y pega de diferente trabajo de investigación. Una consulta es, ¿cuál es la diferencia entre el estado de la cuestión, que es marco teórico, antecedentes de la investigación, y base teórica? Ya, eso lo vamos a ver, esa es una pregunta del curso, ya, del curso, ¿no? Te puedo adelantar, el estado de la cuestión es el mismo que el estado del arte, y el marco teórico es el marco conceptual que se va a derivar a partir de ¿dónde? Del problema general, que tiene que tomar en cuenta las variables, y en base a eso hacer tu diagrama de tu estructura de capítulos. Y los capítulos los vas a trabajar a partir de ¿qué? ¿A partir de qué? Los capítulos. Claro, las variables, pero a partir de la constatación con materiales de investigación referidos a tu trabajo en investigación. Para la constatación, claro. ¿Cuál es la otra pregunta? No, pues los antecedentes no lo ubicamos dentro de tu investigación, obviamente, en tu justificación, que tiene que ser concreto, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de la justificación de tu trabajo, ¿no? Si es un problema dogmático, antecedentes, por ejemplo, entre finalistas con funcionalistas radicales o funcionalistas moderados. ¿Cuál es el antecedente del problema y cuál es actualmente el nivel de discusión respecto a tal o cual punto, ¿no? Hemos visto, creo que con Velasco, no sé, uno de ustedes nos dijo la diferencia, usted mismo, sobre lo que es la unidad del título de imputación y la ruptura de la unidad, ¿no? O sea, habría que ver cuál es, de dónde viene el antecedente de estas teorías, ¿no? Algo concreto. Claro, claro. Ahí tienes que colocar básicamente tu desarrollo, ¿no? Que prácticamente es parte de tu estado de la cuestión, pero no el copy y pega, sino en la redacción de lo que usted conoce respecto al dominio de su tema. Doctor, es como si, bueno, desarrollaríamos el tema de las variables. Claro, claro. O sea, el autor, su contradicción y la posición que tiene. Exactamente, ¿no? Una hoja creo que es demasiado, ¿no? Porque lo demás ya es desarrollo, ¿no? En tu marco teórico vas a justificar a tus autores, ¿no? Por ejemplo, una tesis que estoy corrigiendo en el posgrado de un alumno como su asesor yo, es que él empieza, el tema es el error culturalmente condicionado, y como clásicamente empezamos para sorprender, ¿no? Para sentirnos importantes con autores alemanes, ¿no? Yo le digo, esto está bien, pero esto puede ser en otro capítulo. Primero empecemos con autores nacionales. Hurtado, Villavicencio, Meini, que son los que más han trabajado el horror culturalmente condicionado y consecuentemente Zaffaroni, ¿no? Y luego la diversificación cultural, ¿no? Que es otro capítulo. ¿Y esto de qué viene? De los antecedentes. Porque tiene que haber un antecedente, ¿no? Y ese antecedente se ve conceptualmente en el marco teórico. Porque si no, no vamos a trabajar un proyecto de tesis científico, sino es un artículo de investigación, que no está mal, pero no es lo que nos reúne a nosotros en estas clases. ¿Sí? ¿Alguien más? Es como si esta cuestión fuera una parte del marco teórico. Es como un desarrollo o una investigación, o en qué parte de la investigación va esta tabla, en qué capítulo. Capítulo 1. El estado de la cuestión, muy buena la pregunta, el estado de la cuestión es el desarrollo del problema, o sea, del problema general. Es la dosificación al problema general. Porque el problema general te va a dar 3 elementos. El primero es hipótesis, justificación y variables. De por sí, ese estado de la cuestión tiene que estar ya hasta en el título. Pásame una tesis, por favor, cualquiera.
Por ejemplo, labor legislativa en la determinación de las agravantes en los delitos de feminicidio y parricidio en los años 14 y 24. Calcina, ¿quién es? Ya, repito, labor legislativa, escuchen, en la determinación de las agravantes en los delitos de feminicidio y parricidio en los años 14 y 24. ¿Cuál es el problema acá? El problema en concreto. El problema en concreto es de que en las agravantes ellos no han desarrollado, digamos, o no han sustentado correctamente la puntualización. Y hay un agravante que sí existe en el feminicidio y no existe en el parricidio a partir de la existencia de un... Ahí, por ejemplo, está claro. En el escenario El estado de las cuestiones es que en uno hay un agravante, entonces tu tesis sería más que dogmática del eje ferenda, ¿no? Porque usted está aspirando a darle dosificación a ese tipo penal, ¿no? De pronto reestructurando hermenéuticamente o estructuralmente una agravante genérica o específica. No puede ser, es el alumno. ¿Genérica o específica sería la reestructuración? Específica. Ahí está claro el estado de la cuestión. Ahora, ¿qué autores tienes a favor, qué autores tienes en contra? Ahí, en este caso, como parte de una situación propiamente legislativa, la incorporación de esta agravante no es una discusión muy doctrinaria, digamos. No, pues, pero hay un antecedente legislativo, ¿no? ¿Has leído el antecedente de los papeles de trabajo del Congreso? ¿Lo has leído? No. Tienes que leerlo, o sea, tienes que ir al Congreso y solicitar, y te la van a dar, ¿no? Te van a dar la los... justificación de esta... Claro, porque tiene que haber una exposición mínima de motivos. Y ahí vas a encontrar a los autores. ¿No? Eso es importante. Bien, muchas gracias por su presencia y será hasta el próximo sábado. Dios mediante.